hemos estado mucho tiempo comentando los mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, pero eso no nos debe hacer olvidar que eso era en realidad una parte de un estudio más amplio que habíamos iniciado en su momento y que era el estudio de esa gran doctrina que es la doctrina de la santificación. Al principio de esa doctrina, pues ya establecimos unas bases explicando en qué consistía, qué era la santificación, y hablábamos de la santidad de Dios, hablábamos de ese carácter divino que es perfecto y que es conforme a todo lo que es la bondad, a lo que es la pureza. Y también hemos visto en su momento cómo el cristiano, es decir, los hijos de Dios, los elegidos, los llamados, regenerados, son llamados también a ser santos, y esa santidad no es otra santidad que la santidad expresada en la revelación, en la palabra de Dios, la palabra ley de Dios, puesto, como hemos leído en el Salmo 119, el salmista no establece una diferencia de tipo esencial entre lo que es la palabra y lo que es la ley, puesto que se intercambian los nombres una vez y otra, y además porque precisamente ya explicamos en su día que la palabra o la expresión ley, Torah, en la lengua hebrea, significa instrucción, significa enseñanza. Y por eso en el Salmo 119 vemos que esa idea de instrucción, de enseñanza, aparece una y otra vez en la presentación que el salmista hace de la santa ley de Dios. De manera que es precisamente a través de la enseñanza, es decir, de la comprensión de lo que significa la voluntad divina expresada en su ley, el carácter de Dios expresado y revelado en esa ley, como nosotros no también somos transformados, somos cambiados y somos trasladados de un reino de tinieblas en el cual habíamos antes caminado, o en el que por naturaleza propia estaríamos caminando, para trasladarnos, digo, y andar en el reino de la luz, en el reino de la verdad, de la santidad, en el reino de la gracia divina, porque la gracia de Dios nos lleva a esto, nos conduce a esto. La gracia de Dios nos hace hijos suyos por adopción, nos transforma en creyentes en las promesas, en las verdades y en todas las enseñanzas que tenemos en las Escrituras en cuanto se refieren a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con el prójimo. Esta santificación la hemos ido desgranando, la hemos ido explicando a través del Decálogo. Porque la santificación, aparte de que realmente es una obra del Espíritu Santo en nosotros, es una obra de gracia, es una obra maravillosa y extraordinaria que no podemos nosotros por nuestra voluntad hacer, me refiero a nuestra voluntad carnal. Es una obra del Espíritu que precisamente toma todos esos elementos de la regeneración a los que han sido regenerados. A esos también Dios santifica. La santificación no se produce en el impío, en el incrédulo, no se produce en el que dice no hay Dios. La santificación es un proceso que comienza desde que nacemos de nuevo por la obra del Espíritu y que progresa a lo largo de nuestra vida. Es una obra que se produce única y exclusivamente en los regenerados. Y es una obra que discurre por una vía,
por un camino, que es el que hemos visto en el Salmo 119. Una y otra vez el salmista habla de esa vía, de ese camino en el que él quiere andar. No quiere andar en otro camino, porque no hay otro camino, no existe otro camino. Todos los demás caminos son caminos de impiedad. Son los caminos inventados por los hombres, son los caminos de la voluntad carnal o simplemente de la nada. Y por lo tanto, el camino que la gracia de Dios provee para que andemos en él y para que por lo tanto seamos santos es el camino de su santa ley. ¿Por qué? Bien, pues porque como San Pablo nos dice, y hemos citado hasta la saciedad en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, la verdadera naturaleza del amor está referida y expresada en la ley de Dios. De manera que no existe ninguna forma, ninguna clase de amor excepto el amor que está revelado y como está revelado en la palabra ley de Dios. El amor no es una cuestión de palabras, no es una cuestión de emociones, no es una cuestión de, apariencias externas meramente, sino que el amor es una obra del Espíritu Santo, es una acción del Espíritu Santo que, al igual que la fe, si es auténtico, se tiene que manifestar y se tiene que evidenciar en frutos. Ahí tenemos precisamente la relación que las Escrituras nos ponen, por lo tanto, entre el verdadero amor y la verdadera santificación y las obras. Las obras no justifican, las obras es imposible totalmente que puedan ser presentadas por nosotros delante de Dios como mérito. Es absolutamente inimaginable que ningún cristiano real y verdadero que ha entendido la palabra de Dios pretenda presentar sus obras como mérito para lograr el favor de Dios. Eso es contrario totalmente a la enseñanza de las Escrituras. La palabra de Dios nos presentarán siempre las obras como una consecuencia, la consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Pero eso sí, como una consecuencia necesaria, no como una consecuencia opcional, no como una consecuencia posible, sino como una consecuencia segura. Esta es la cuestión. Como una consecuencia segura, cierta, en mayor grado, en menor grado, con más progreso, con menos progreso, con más fortaleza o menos fortaleza, pero cierta, segura, la consecuencia absolutamente cierta de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra de regeneración, de todo lo que significa la justificación, la elección, todo lo que es el proceso de salvación, viene a dar como resultado cierto y seguro, no opcional, sino cierto y seguro, el fruto de la santificación y, por lo tanto, los frutos evidenciables de aquellas obras que agradan a Dios. Esto es así y en este orden. Cualquier otra cosa, pues, en fin, serían ganas de tergiversar las cosas y no merece tampoco la pena hablar más. Esto es una cosa tan evidente y expresada en todas las confesiones de fe, catecismos, en las Escrituras, en toda la literatura reformada, etcétera. Y aquí estamos precisamente en esa línea. No hace falta, por una mera cuestión de seriedad, por una mera cuestión de honradez, de insistir más en el tema. Pero precisamente por esto decíamos que en toda esta cuestión la ley de Dios es central. Una vez que hemos descartado completamente el camino de justificación, insisto, por medio de la ley,
lo hemos totalmente dejado a un lado, no es un camino viable, nadie puede justificarse delante de Dios, ningún pecador puede justificarse por su intento de cumplir la ley. Entonces encontramos que la verdadera función que esa ley tiene es la de mostrarnos el carácter de Dios, la de mostrarnos también la naturaleza del pecado y la de mostrarnos nuestra necesidad de un Redentor, de un Salvador, es decir, de Cristo. Y en ese sentido, la ley de Dios nos conduce a refugiarnos en Jesucristo para obtener el perdón de los pecados. Esa es una de las funciones que la ley tiene. Naturalmente que nosotros, los creyentes, los elegidos de Dios, hemos seguido ese camino. Hemos ido a parar a Jesucristo y hemos ido a parar a Él porque la ley de Dios ha despertado nuestra conciencia en relación con lo que es el pecado. Yo no sabría lo que es pecado si la ley de Dios no me dijera esto es pecado. Y al mismo tiempo la ley de Dios me dice, para resolver el pecado, no puedes intentar tú perfeccionarte por tus propias fuerzas, no puedes intentar tú complacer la justicia de Dios con el cumplimiento de estas cosas, porque de raíz, de entrada, eres incapaz. No somos capaces nosotros de satisfacer la justicia de Dios mediante un intento de obediencia o de cumplimiento de esa ley. Hemos hablado bastantes veces del gran error de los fariseos, los cuales, precisamente porque tomaban la ley como medio de justificación, porque tomaban la ley como vía por la cual satisfacer la justicia de Dios, habían generado ya en ellos mismos un carácter, el que llamamos carácter farisaico, es decir, un carácter de engreimiento, en el que ellos, que no eran regenerados, ellos que no eran verdaderamente hijos de Dios en el sentido espiritual de la palabra, el Señor Jesucristo varias veces rechaza esa idea y dice que son hijos de Satanás, más bien, ellos habían, desarrollado una pretensión de justificarse delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Y la famosa parábola del fariseo y el publicano es la ilustración perfecta para esta cuestión, cuando dice el Señor estas cosas de cómo aquel que pretendía exhibir sus obras y presentar su vida como una vida agradable a Dios porque él pensaba que lo había hecho todo bien, este es rechazado, mientras aquel que no se atrevía a levantar su rostro, aquel que estaba bajo esa impresión y bajo ese sentimiento de estar aplastado por sus pecados, ese clamaba a la misericordia de Dios, se refugiaba en lo único posible que le quedaba, el perdón divino. Ese perdón está precisamente reflejado en la persona de Jesucristo. Y por eso la función de la ley, una función de la ley es conducirnos a Jesucristo. Una vez que la ley nos muestra nuestro pecado, una vez que la ley nos muestra nuestra impotencia, esa ley es precisamente el punto de partida para que cuando tenemos noticia de que Dios ha provisto un medio de gracia, de perdón en la persona de Jesucristo, nos aferremos a Él. Previamente la ley ha hecho esto, ha despertado en la conciencia del hombre su condición de pecador y su condición de impotente para agradar a Dios en sus propias fuerzas, con su propia voluntad, cumpliendo todo lo que está escrito. Pero claro está, San Pablo nos repite una y otra vez, no es que la ley sea mala, ni la ley tenga la culpa de enseñarnos lo que es el pecado. El pecado está en nosotros, no en la ley. La ley es santa, es buena, es perfecta, es maravillosa, es todo esto que dice el Salmo 119.
Y por eso, una vez que ya hemos pasado por esa función de la ley y nos hemos encontrado con la gracia y el perdón en Jesucristo, entonces volvemos hacia esta ley con una nueva perspectiva. Volvemos hacia esa ley como creyentes, no como los que buscan justificarse por esa ley, sino como los que ya han sido justificados por gracia, por medio de la fe, y ahora vuelven a la ley, a buscar en la ley el camino de santificación. ¿Cómo agradaremos a Dios? ¿Cómo viviremos? Una vez que ya somos salvos, una vez que ya somos regenerados, una vez que ya estamos plenamente perdonados, ¿cómo viviremos? No como nos parezca, no conforme a nuestras antiguas maneras o principios, no como a cada momento se nos imagine o nos salga, sino como aquí el salmista claramente nos dice, como toda la palabra de Dios nos enseña, es decir, en la práctica del amor. ¿Y cómo sabremos lo que es el amor? Porque no es un sentimentalismo, no es una emoción, no es todo eso que la gente en la calle piensa que es amor. ¿Qué es el amor? El amor está expresado en la ley de Dios. En estas palabras se encierra y en estas palabras se distingue claramente esa idea de lo que es el amor. Romanos 13 nos dice exactamente eso, nuestra verdadera interpretación del amor. Por ejemplo, si yo digo que amo a mi prójimo, el amor al prójimo, estamos hablando, o el amor a Dios, ambas cosas están en la ley, y ya concretamente en el Decálogo. Si yo digo que amo al prójimo, ¿en qué forma lo voy a mostrar eso? Es evidente que una cuestión de palabras solo no es bastante. Las palabras sabemos que no tienen en sí más que un valor fonético y por lo tanto pues hay que guardarse mucho de convertir a la fe cristiana en una mera cuestión de palabras. Es verdad que la palabra de Dios y la exposición de la palabra de Dios tiene unos efectos, pero tienen que ser efectos que realmente se van a traducir siempre, en cualquier caso, en algo evidente. Estamos hablando de la generalidad. Si alguien me pone excepciones, como el famoso caso del ladrón que moría en la cruz, que no tuvo tiempo, de tal, esas cosas no entran aquí, no estamos para esas cuestiones, sino estamos hablando de la regla general, de cómo la palabra de Dios va a obrar en nuestra conciencia, en todo nuestro ser, para que luego se evidencie en frutos. No nos engañemos. La fe sin obras es muerta, no es fe. El amor sin obras no es amor. La santificación sin obras no es santificación. Es decir, la mera palabrería no es nada. El cristianismo no es una cuestión de teoría y de especulación. Tiene teoría, es decir, hay doctrina, claro que sí, y es importantísima esa doctrina, tanto que si la doctrina no es correcta tampoco lo será la práctica. Pero la doctrina sola, no, porque la doctrina puede estar contenida en un libro y el libro puede estar en una estantería y ahí envejecer y no tener ninguna relación con la práctica, con lo que pudiéramos llamar la ética. Y por eso hay un sentido tan pobre de ética en el mundo cristiano, en el mundo evangélico en concreto. Hay un sentido tan pobre de ética porque no hay un aprecio profundo o una comprensión profunda de lo que es la palabra de Dios. Quiero amar a mi prójimo, muy bien. Quiero amar a mi prójimo, por lo tanto, yo no es cuestión de si noto el corazón que palpita más fuerte o menos fuerte, o si pongo unas palabras más dulces o menos dulces.
todo eso es perfectamente falseable, todo eso es engañoso. No es esa cuestión de apariencia, sino que la Escritura nos enseña el camino como yo tengo que amar a mi prójimo. Por ejemplo, si yo levanto falso testimonio diciendo que alguien ha dicho lo que no ha dicho, es evidente que yo no amo, por mucho que yo diga de la amor, por mucho que hable con grandilocuencia sobre el amor y la necesidad del amor. Estoy contradiciendo obras con maledicencia, con una destrucción de la imagen de otra persona. Estoy borrando lo que es el camino de justicia y de verdad. En consecuencia, no amo, por mucho que uno diga. Si yo digo que amo a una persona, pero no respeto sus propiedades, sus derechos, las cosas que pertenecen al dominio de sus facultades, si usurpo funciones que pertenecen a otro, si me entrometo en su vida para exhibir cuestiones personales que nada tienen que ver conmigo, si en definitiva me estoy apoderando de algo que pertenece al otro, es evidente que yo no amo y no tengo amor. No tengo. Por mucho que hable del amor. Porque las palabras, aunque ahora no cuestan nada, no valen metálico, no valen dinero, y las palabras salen a borbotones muchas veces, realmente hay que tener en cuenta que esas palabras van a ser en su día todas ellas recogidas y pesadas. Recogidas y pesadas. Quien mucho habla, normalmente mucho peca. Y sus palabras van a ser en su día recogidas y pesadas. Pues las cosas del reino de los cielos no consisten en palabras, sino consisten en acciones que nazcan, eso sí, acciones que nazcan siempre, esa es la base de la que partimos, que nazcan de corazones regenerados, en obras y en frutos congruentes con la naturaleza de una persona. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habló claramente de esta cuestión. El Sermón del Monte es el sermón que describe el carácter de los hijos de Dios. Es el sermón en el que precisamente se pone el énfasis en la acción, se pone el énfasis en la actuación de las personas y se describe también su carácter espiritual por descontado. Cuando empieza con las bienaventuranzas que describen el carácter espiritual del creyente, esas bienaventuranzas luego en realidad se van a traducir en una serie de acciones. Los creyentes obran o actúan de una manera congruentemente con su situación ante la ley de Dios. Esa ley, además, no mirada simplemente de una manera literal, no simplemente tomando la apariencia externa de la ley, sino yendo más al fondo de toda la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Estas son palabras del Señor Jesucristo mismo, en persona.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Precisamente, como hablábamos antes, el fariseo y el escriba, que se contentaba y se limitaba a entender la justicia como una mera cuestión de cumplir externamente las cosas, por fuera. Y como hemos dicho ya, ese no es el camino. No es el camino. Nuestro camino no es el de justificarnos por medio de esa ley, sino el de andar en ella, porque ella es el camino de santificación. Y esa santificación, obra del Espíritu Santo, en todos los creyentes sin excepción, en diversos grados, pero en todos sin excepción, es una obra que discurre y que pasa necesariamente a través del amor y por lo tanto a través de la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del amor de Dios. La manera en que amaremos a Dios y amaremos al prójimo ha de referirse a lo que la ley nos dice. Yo no puedo amar al prójimo de otra manera que no sea esta. Yo no puedo amar al prójimo de otra forma distinta de la que esos mandamientos me dan. Y por eso digo que es tan extraordinariamente importante el sacudir el sopor y el ver la función y la importancia que esto tiene, y el darnos cuenta por qué existe hoy en el mundo cristiano ese divorcio, esa disociación total entre lo que las palabras dicen y lo que las obras son. ¿Por qué existe eso? Porque hay gente capaz de usar toda la palabrería religiosa y sin embargo no estar sujeto en obediencia, en respeto, en temor y en gozo también a esa ley de Dios. Pues bien, porque el ser humano lamentablemente ha constituido una ley paralela. Se hace otra ley paralela. Cada uno se la hace un poco a su medida. En lugar de sujetarse a la autoridad de Dios y de someterse a sus mandamientos y de andar gozosamente en ellos, porque esos mandamientos no son malos, son buenos. Todos vienen de Dios y de Dios nunca viene nada malo. En lugar de hacer esto, pues el ser humano descarta esa ley, instaura su propia ley. Y así nace el hombre autónomo, el hombre que es ley para sí mismo, que ha constituido su propia ley. Él decide lo que hay que hacer. Ese hombre, aunque se llame cristiano, aunque aparezca por las iglesias, aunque haga profesión de fe evangélica, tiene otra ley, aparece con otra ley, ha fabricado su ley aparte. Y, repito, decide cuándo, cómo y por qué tiene que hacer las cosas, sin consultar esta ley divina. Naturalmente, esto es insostenible. Es por lo cual, como digo, hay una situación caótica y de falta de ética. Es por eso que la maledicencia, por ejemplo, prolifera. Ese es uno de los pecados más abundantes en el mundo evangélico. El odio hacia el prójimo, en vez del amor al prójimo, el odio hacia el prójimo, se manifiesta en la maledicencia. No se le mata con un cuchillo, pero se le mata con palabras. Se mata con palabras. Se representa una imagen del prójimo que es inadecuada totalmente. Se dibuja una persona como algo abominable, tergiversando sus palabras, sus intenciones, todo lo que diga. Y así podríamos hablar de tantas y tantas otras formas en que pecados de palabra, de pensamiento y de acción, al margen totalmente de la ley de Dios, pero que no generan una conciencia de pecado en las personas,
porque como éstas se han hecho otra ley, el hombre autónomo ha constituido su propia ley y camina conforme a esa ley que se ha hecho. Y dentro de esa ley se encuentra tranquilo, porque es su propia ley. Él se ha puesto sus mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios están ahí, pero en fin, eso es un punto de referencia lejano. Cada uno tiene sus propios mandamientos. Y esos mandamientos los cumple muy bien, muy a gusto, porque son los suyos, porque se ha fabricado uno su ley. Naturalmente, eso no es así. Esta ley, y la hemos leído esta mañana, dice estas cosas. Dice estas cosas que estamos leyendo domingo tras domingo. Y es una ley para meditarla, no para tomarla simplemente en la literalidad de las palabras, sino para ver exactamente qué quiere decir todo esto. Y por eso nos hemos esforzado durante unos cuantos meses en explicar cada mandamiento. A mí me gustaría que pudierais leer, hay libros preciosos. Naturalmente, el más cualificado de los que yo he leído últimamente sobre el tema de la ley de Dios, los mandamientos concretamente, es el de este gran autor reformado que os he citado varias veces, que es Rushdoony. Rushdoony, que es hoy uno de los exponentes más claros de la ética cristiana, una de las personas más cualificadas, dirige un gran movimiento de renovación cristiana en todo el mundo. Está este hombre muy preocupado, con razón, al ver esa dualidad dentro del cristianismo, de cómo por un lado se profesa ser cristiano y por otro lado se vive como cada uno quiera, sin referencia a la ley de Dios, es decir, a la situación claramente herética a que se ha llegado de antinomismo. Esa situación antinomista es preocupante, es lo que está realmente minando a la fe cristiana. Cuando hablamos de debilidad espiritual en una persona, en una familia, en una congregación, etcétera, hemos de buscar la raíz no en otras cosas, sino en la cuestión de la relación con la ley de Dios. Cuando se ha puesto una ley paralela que cada uno ha fabricado y por esa continúa, es evidente que ahí no existe ningún poder, no existe ninguna fuerza, no se puede dar testimonio siquiera, no se puede dar testimonio. El testimonio que el cristiano tiene que dar al mundo es como en el Salmo 119 es el testimonio del cristiano que ama profundamente la ley de Dios, que anhela guardarla, que por la gracia de Dios se esfuerza en guardarla, y que eso constituye un ejemplo. Va a chocar, evidentemente, chocará de lleno con muchos, y producirá, por lo tanto, incomodidades, y producirá, por lo tanto, incluso a lo mejor persecuciones. Y si uno no quiere persecuciones y no quiere incomodidades, entonces pone la ley de Dios a un lado y guarda su propia ley. Esa ley no le hace estar en conflicto con nada ni con nadie prácticamente. Así ha nacido otro tipo de cristianismo. Ese tipo de cristianismo tiene un rótulo, tiene una ley fabricada para la ocasión, una ley fabricada para cada momento, es decir, una ética de situación. Eso es lo que se viene llamando la ética situacional, que es típica y propia del modernismo. Nosotros, por lo tanto, hemos hecho aquí un esfuerzo en estos últimos meses para analizar profundamente el sentido auténtico de la obra de santificación. Yo recomiendo, al terminar hoy, digamos, formalmente este estudio, en primer lugar, se han grabado los estudios y gracias a Dios, pues ahí está todo lo que se ha dicho, en qué sentido se ha dicho, para qué y por qué. Y yo pues desearía que muchos, los que no habéis tenido ocasión de escucharlos todos, pues que los volvierais a escuchar si queréis.
o al menos que estas lecturas clave que hemos venido haciendo varias veces, Salmo 119, la carta primera de Pedro, diversos pasajes de las cartas apostólicas, las cartas del apóstol Pablo, en donde se refiere a la santificación. Pues claro está que por una mera cuestión de honradez y, en fin, yo creo también de un buen criterio de interpretación, lo que no se puede hacer es tomar pasajes donde San Pablo está hablando de un tema y quererlos aplicar a esto o viceversa y, en fin, revolver las cosas de tal manera que todo salga agua turbia. La Biblia tiene que ser interpretada conforme a su propia forma, a su propia naturaleza y a la intención con que cada pasaje está escrito. Si eso se hace así, pues todo encaja muy bien. Y todo esto que estoy diciendo, gracias a Dios, pues es la enseñanza reformada, la enseñanza tradicional y la enseñanza de la palabra de Dios, la gloriosa palabra de Dios que nos enseña el camino en que debemos andar. Hermanos, meditad profundamente en este tema. Ved si las palabras del salmista son o no son vuestras palabras. Porque esto además es una piedra de toque, es la clave. Yo cuando leo el Salmo 119 me encuentro como flotando en el aire, me alegro, me gozo, y la única cosa que lamento es no poder presentar ante Dios una vida todavía más conforme a su ley. Es algo que siempre tenemos clavado en el corazón, no estar más conforme a su ley. Pero la reacción que el Salmo 119 produce, esa lectura de ese Salmo, es la reacción, digo, de encontrarme verdaderamente en el camino del cielo, en el camino de la eternidad, en ese camino en el cual tenemos comunión con Dios y tenemos una relación adecuada con nuestro prójimo. Es el gran camino de la santificación. Esta santificación no ha de confundirse nunca con la obra de la santificación, naturalmente, estamos hablando de cosas diferentes y al mismo tiempo estamos diciendo siempre: es la gracia de Dios que obra en el corazón, que obra a través de la palabra y que obra por medio de la instrucción y la enseñanza. Igual que la fe viene por el oír la palabra de Dios y la aplicación del poder del Espíritu Santo, así también la santidad del pueblo de Dios viene por medio de la palabra de Dios, de la palabra ley de Dios y la obra del Espíritu Santo. Haga Él que sea nuestro deseo andar, vivir, pensar, hablar, todo en verdad, en justicia, en amor verdadero, conforme a ese amor que expresa la palabra ley de Dios.